Grandes negocios no se hacen todos los días. Hay que tener suerte pero también un buen ojo para que un refuerzo rinda en cancha y que encima al irse deje una buena cantidad de dinero en las arcas del club. En este video les voy a enseñar 10 casos de futbolistas que costaron menos de 1.000.000 de euros y que al cabo de un tiempo fueron vendidos desde ese mismo equipo a otro club por más de 25 millones. Solamente aclaro que no voy a tener en cuenta a jugadores canteranos ni tampoco a protagonistas que llegaron libres a un equipo, solo compras con su posterior venta. Como digo siempre, son todos bienvenidos a suscribirse al canal y a seguirme en Instagram, donde también subo contenido de fútbol. Dicho esto, continuemos. David Luiz. Benfica es uno de los equipos que mejores negocios hacen en todo el mundo, y el que hizo con el central brasileño es una clara muestra de ello. David Luiz comenzó su carrera profesional en Vitória de su país natal. Con el primer equipo no alcanzó a jugar mucho, porque cuando apenas tenía 19 años, el central pasó a préstamo a Benfica, que iba a probar a ese prometedor jugador por 6 meses. Terminada la cesión, ejecutó la opción de compra valorada en 500.000 euros. David destacó en el cuadro portugués durante 3 años y medio, ganando una liga y quedando como mejor jugador de la misma en el año 2010. En enero de 2011, Chelsea fue a la carga por el jugador pagando 25 millones de euros por su pase, es decir 24,5 más de lo que costó. Jefferson Lerma. El mediocampista defensivo colombiano comenzó su carrera en Atlético Huila. A diferencia de David Luiz, el volante estuvo un poco más de tiempo en su club de origen. Fueron aproximadamente 2 años y medio los que Lerma representó a los Sopitas, y para la 2015-16 pasó a préstamo a Levante, que jugaba en la liga. La cláusula decía que si jugaba más de 20 partidos, los europeos estaban obligados a comprar al jugador, y así terminó sucediendo. Lerma se convirtió rápidamente en titular y participó en 34 cotejos. Lo que se pagó por él fueron 300.000 euros por la cesión, más 600.000 por la compra. Jefferson destacó durante 2 años más con los granotes y para la temporada 2018-19 pasó desde España a Inglaterra. Bournemouth compró al jugador por 28 millones de euros, en lo que fue y sigue siendo la venta más cara en la historia de Levante. Yannick Bolasie. El habilidoso delantero de República Democrática del Congo nacido en Francia es un jugador que se hizo de abajo. Antes de terminar jugando en la competitiva Premier League tuvo que pasar por segunda, tercera y hasta cuarta división. En 2012, Bolasie pasó desde Bristol City a Crystal Palace, en lo que fue un simple fichaje entre dos clubes de segunda a cambio de 600.000 euros. El tema es que Yannick explotó en el Palace. Fue clave para el ascenso a Premier en 2013 y también en las temporadas siguientes de las Águilas en la máxima categoría. Fue en ese entonces cuando apareció Everton dispuesto a llevarse al extremo. En agosto de 2016 puso casi 29 millones para llevarse al jugador, dejando una ganancia de más de 28 con respecto a los de su compra. Fabio Coentrao. Año 2009. Benfica hizo otra de sus grandes apuestas e incorporó por 900.000 euros al joven pero prometedor defensor de Rio Ave, que a pesar de tener 19 años ya había tenido sus minutos en la primera división de Portugal. Meses después de haberlo comprado, las Águilas comenzaron a prestar a Fabio con tal de que tome rodaje. Nacional, Zaragoza y Rio Ave fueron sus destinos hasta arribar al club ya para quedarse en 2009. En total estuvo 2 temporadas completas con el primer equipo de Benfica, mostrando grandes rendimientos. Para la 2011-2012 le tocó cambiar de liga. Real Madrid apuntó al lateral y pagó los 30 millones que valía su traspaso, muchísimo más si se lo compara a esos escasos 900.000 euros que Benfica puso por él cuando apenas era un juvenil. Islam Slimani. Ahora toca hablar de otro gran negocio de un equipo portugués, solo que esta vez nos alejamos de Benfica para centrarnos en Sporting, otro de los grandes del país. En 2013, el cuadro de Lisboa hizo un negoción al incorporar al misterioso delantero.
¿Y por qué digo misterioso? Porque es la sensación que causó en los hinchas cuando se enteraron de que el club compró por 300.000 euros a un delantero procedente de Belouizdad, un equipo de Argelia. El atacante empezó a demostrar que no se habían equivocado con él y pagaba con goles y más goles. En total fueron 3 temporadas las que Slimani y Sporting estuvieron vinculados, con un registro de 111 compromisos y 57 goles. En 2016, el flamante campeón de la Premier League Leicester City se lo terminó llevando por 31 millones de euros, 30.7 más de lo que a Sporting le costó. Nicolás Anelka. En el año 1997, Paris Saint-Germain no era ni un cuarto de lo que es ahora. Entre que las cifras de la época eran más bajas que las que se manejan hoy en día, el club parisino no movía tanta cantidad de dinero. Era febrero del 97 cuando se desprendió de su canterano Anelka por apenas 760.000 euros. El monto convenció y Arsenal se terminó llevando un jugador que supo exprimir mucho mejor dentro y fuera de la cancha. Con los Gunners, el delantero francés participó en 82 partidos e hizo 26 goles. Su estadía en Londres duró apenas 2 años y medio. Para la temporada 99-2000, Real Madrid incorporó al atacante de 20 años por 35 millones de euros, dejando un gran margen de ganancia para Arsenal. Dato extra, en el merengue duró apenas un año, después fue vendido por 34 millones y medio. ¿A quién? Al Paris Saint-Germain. Dani Alves. Uno de los mejores negocios en la historia del fútbol tiene como protagonista al legendario lateral brasileño, pero no solo por lo económico sino también por lo que pudo aportar en cancha. Dani se formó en Bahía de Brasil, pero prácticamente no jugó nada con el primer equipo. En julio de 2002 fue prestado a Sevilla con una tarifa de $500.000 de euros. Terminada su cesión, el cuadro español quiso comprar al defensor. La operación se cerró en enero de 2004 por una suma de 848.000 euros, quizás sin saber que Alves iba a transformarse en un jugador histórico del Sevilla. En total participó en 251 partidos y ganó 5 títulos. En febrero de 2008 pasó a seguir escribiendo su exitosa historia, pero en Barcelona. El Blaugrana lo compró por 35.500.000 euros. Negoció de Sevilla y de Monchi por donde se lo mire. Danny Drinkwater. Sin lugar en Manchester United, Danny fue vendido al humilde Leicester City en enero de 2012. En ese entonces todo era muy distinto a lo que es hoy en día. Primero que Danny tenía apenas 21 años y segundo que los zorros jugaban en Championship, es decir la segunda categoría. Esa compra le costó al club unos 900.000 euros y ese mismo mercado habían arribado al equipo otras leyendas como Schmeichel y Morgan. Esto junto a Vardy, Mahrez y compañía lograron el ascenso a Premier en 2014 y la conquista de la liga 2 años después. Drinkwater llegó a participar en más de 200 partidos antes de ser vendido a Chelsea para la 2017-18. Los Blues pagaron por él casi 38 millones de euros, exactamente 37 menos que los que Leicester gastó para comprarlo. Ederson. Temporada 2015-16. Benfica buscaba un arquero joven pero con cierta experiencia, y entonces apuntó al brasileño de 21 años de Rio Ave, que venía teniendo continuidad en el cuadro de Vila do Conde y eso era más que importante. Su ficha costó 500.000 euros. Ederson comenzó como suplente, pero en marzo de 2016 se ganó la titularidad y desde ese momento resultó inamovible. Igualmente no fue mucho el tiempo que estuvo en Benfica, solamente la temporada del debut y la siguiente, que fue en la que atajó como titular por completo. Para la 2017-18, Manchester City se fijó en él y puso 40 millones de euros sobre la mesa, por ende las Águilas sacaron una ganancia de 39.500.000 euros en tan solo 2 años. Otro gran negocio. Riyad Mahrez. Este caso no tiene comparación alguna. Nunca un jugador que fue comprado por tan poco se vendió por tanto, y esto sin contar lo que el talentoso jugador argelino le aportó al Leicester. El elenco inglés apostó por él en enero de 2014, para lo que fue su último semestre en la segunda división de Inglaterra. Mahrez llegó con 22 años desde Le Havre de Francia a cambio de $500.000 de euros.
Este no tardó nada en ganarse un puesto en ataque y terminó siendo fundamental en el equipo, primero en Championship y después en Premier. En total estuvo 4 años y medio vistiendo la casaca azul de los zorros, con 179 partidos jugados, 48 goles y por supuesto un título ganado. En julio de 2018 pasó a Manchester City por 67.800.000 euros, sin dudas uno de los mejores negocios en la historia de este deporte. Muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Un saludo a todos.